Seguretat afirmava que no hi va haver cap ordre concreta perquè els policies deixessin d'intentar entrar amb força als col·legis la tarda de l'1 d'octubre. A veure què concretarà després Pérez de los Cobos. Ara el torn, doncs, Juan Antonio Puigcerver, que ja és a la sala per declarar. L'escoltem. En nombre de toda la sala, y estoy seguro también que en nombre de todas las partes, de las acusaciones, de las defensas. Hacemos previsiones sobre el desarrollo de la prueba testifical y muchas veces se frustra por la extensión de algunas de los interrogatorios y hacen que todas las previsiones iniciales pues no podamos luego cumplirlas. Ya sabe que tiene que identificarse por su nombre, apellidos, estado civil, profesión. Juan Antonio Puigcerver Martínez, 55 años, casado, soy funcionario público, abogado del Estado y en este momento actualmente secretario general técnico del Ministerio del Interior. ¿Conoce usted a los acusados, alguno de ellos? ¿Tiene alguna relación de parentesco, No, consanguinidad? Les conozco a todos por los medios y personalmente solo al señor Forn, a don Joaquín Forn, a quien tuve la ocasión de conocerle o de saludarle personalmente, fue la Junta de Seguridad el 28 de septiembre. Ese conocimiento no le impedirá decir la verdad. Para nada. Correcto. ¿Usted jura o promete decir la verdad? Juro. Bueno, pues le ha propuesto el Ministerio Fiscal, si es tan amable, responde a sus preguntas. Con la venia, señor. Buenas tardes, señor Puigcerver. Buenas tardes. ¿Cuál era su cargo en septiembre y octubre del 17? El mismo que ahora, secretario general técnico del Ministerio del Interior. Usted asistió a la Junta de Seguridad el día 28. Efectivamente. Por sus funciones, además de esto, ¿intervino en alguna otra cuestión de esos días, en reuniones, por ejemplo, de coordinación, Mossos de Escuadra, con la Fiscalía? Con anterioridad al 1 de octubre, durante las semanas o meses previos, mi única intervención fue la asistencia a la Junta de Seguridad como miembro de derecho de ella. Bien, ¿conoció usted el auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia? Sí, el auto de 27 de septiembre de 2017, sí. Bien, el día de la Junta, el día 28, con anterioridad, en los días previos, ¿había preocupación en el Ministerio de Interior por la existencia de situaciones de violencia o situaciones de altercados en Cataluña? No tengo conocimiento de si había una preocupación clara por esta situación, más que por comentarios de algunos compañeros del Ministerio, pero no participé en ninguna reunión previa interna del Ministerio en la que se tratara concretamente este tema. Bien, el día 28 las personas que estaban en la Junta de Seguridad, se lo digo para no volver a repetir, eran usted, el señor Nieto, Enrique Millo y Diego Pérez de los Cobos, por parte del Estado Central, por decirlo así. Sí, son todos los miembros que prevé el decreto de 1996 que regula la representación del Estado en la Junta de Seguridad de Cataluña. Y por los representantes de la Generalitat de Cataluña está el que entonces era presidente Puigdemont, el señor Ford, César Puig, Pérez Soler, y asistió también Trapero, ¿es correcto? Sí, y la secretaria, la jefa de la asesoría jurídica, doña Marta Gordi. Marta Gordi. Bien, ¿quién convoca esta Junta? La Junta la convoca el presidente de la Generalitat. Hasta entonces, hasta el Estatuto de Autonomía de 2006, la presidencia correspondía al conseller de Interior, igual que sucede con la Junta de Seguridad del País Vasco. A partir de 2006, la presidencia corresponde a la representación institucional. La presidencia de la representación de Cataluña en la Junta de Seguridad corresponde al presidente de la Generalitat, que es quien nos convocó. ¿Recuerda usted el punto del orden del día, que era un punto único? Sí, el punto único del orden del día era la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de Cataluña, la Policía de la Generalitat, Mossos de Escuadra, en relación con la jornada del referéndum del 1 de octubre, durante la jornada del 1 de octubre.
tenía un tanto de absurdo esta reunión. Bueno, prescindiendo de los aspectos formales de la convocatoria, yendo al fondo, sí que teníamos alguna discrepancia sobre la posibilidad de alcanzar una coordinación eficaz entre ambas administraciones, porque teníamos dudas de que los objetivos perseguidos fueran los mismos. En el caso del Estado, obviamente se trataba de cumplir los pronunciamientos suspensivos del Tribunal Constitucional, que habían tenido también su reflejo en el auto de 27 de septiembre del día anterior, dirigido no a la Administración de la Generalitat, sino directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los Mossos d'Esquadra, pero que concurrían o coincidían en la necesidad de impedir que se celebrara la votación, que con los pronunciamientos suspensivos había quedado ya sin el soporte legal que ofrecían la ley de referéndum y los decretos de convocatoria y de normas complementarias para la celebración del referéndum. Mientras que en el caso de la Generalitat, el propio enunciado del punto único del orden del día a nosotros ya nos ofrecía dudas, porque el objeto parecía que ya no era tanto impedir la celebración de la votación, cuanto coordinarnos durante la celebración de la jornada del 1 de octubre, como si se tratara de un dispositivo conjunto en una jornada electoral o bien de celebración de una consulta referendaria regularmente convocada. De ahí que tuviésemos dudas de que realmente pudiésemos alcanzar un punto de acuerdo que pudiera ser eficaz a estos efectos esta reunión, no obstante lo cual considerábamos que había que acudir, había convocado el presidente de la Generalitat y era probablemente una de las últimas oportunidades para conseguir que se desactivara la consulta que, no obstante, insisto, esos pronunciamientos suspensivos, parecía que seguía adelante. Bien, ¿recuerda usted si se aludió a la convivencia ciudadana por parte de los representantes de la Generalitat? Sí, inició la reunión el presidente Puigdemont agradeciendo la asistencia a pesar de la convocatoria un poco precipitada y la justificó en la necesidad de coordinar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Mossos d'Esquadra, sobre todo habiéndose recibido la víspera el auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y entendió o nos dijo que era necesario, puesto que se preveía que mucha gente saliera a la calle a votar, en definitiva, que era necesario ofrecer una respuesta coordinada. En varios momentos, posteriormente, tras la intervención de alguno de los otros miembros de la Junta, dijo también el presidente Puigdemont pues que en este momento, o ante esta jornada del 1 de octubre, pues que era necesario preservar, tal como decía en uno de sus fundamentos jurídicos el auto, era necesario no afectar o preservar la normal convivencia ciudadana como bien superior a proteger. En la medida en que creo que fue el coronel Pérez de los Cobos que le dijo o contestó a esto, pues que no había que confundir los criterios de actuación, como puede ser el de preservar la normal convivencia ciudadana, no había que confundirlo con el objetivo último, la parte dispositiva del auto que estaba dirigida a evitar la celebración de la votación, que en esta medida que ese era realmente el objetivo, sin perjuicio de tener que hacerlo preservando la normal convivencia ciudadana. Insistió de nuevo, yo creo recordar, el presidente Puigdemont, en que era necesario preservar por encima de todo esa normal convivencia ciudadana que llegó incluso, creo, a calificar como un derecho de los ciudadanos que compete preservar
al presidente de la Generalitat, incluso afirmando, creo recordar, pues que un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos. Esa referencia a la convivencia estaba en un fundamento, no en el fallo. Efectivamente. Sí, perdón. No, que así es. ¿Y esa referencia añade algo a lo que es un principio general de la actuación policial, que es la utilización proporcional de una actuación? Sí, nosotros entendíamos que efectivamente, y además creo que lo dijo creo que fue el coronel Pérez de los Cobos, a raíz de una intervención del mayor de los Mossos d'Esquadra, de don José Luis Trapero, que sí que recordó que, en referencia también a esta preservación de la normal convivencia ciudadana, que estamos ante un principio, en definitiva, de actuación en relación con la comunidad de cualquier fuerza policial, de cualquier cuerpo o fuerza de seguridad. De hecho, está recogido con otra expresión, como referencia a los principios de congruencia, de oportunidad y de proporcionalidad, casi literalmente en los mismos términos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 86, como en la propia Ley de la Policía de la Generalitat de 1994. En el acta se puede leer que el señor Pérez de los Cobos coincide con todo lo que ha dicho el mayor, pero en el hipotético caso de que hiciera falta el uso de la fuerza, la convivencia ciudadana no puede ser un pretexto para no emplearla. ¿Recuerda estos? Sí, se habló sobre este tema. Efectivamente. El mayor Trapero, creo recordar que sí que dijo que, por supuesto, se iban a cumplir los mandatos judiciales, que la forma de cumplir esos mandatos judiciales, o el mandato judicial, perdón, me estoy refiriendo al auto de la víspera, que la forma de cumplirlo era preservar la normal convivencia ciudadana haciendo un uso proporcional de la fuerza, proporcional de la fuerza que él, creo recordar que entendía un uso de la fuerza solo para preservar daños a los ciudadanos por parte de terceros o bien agresiones a la propia fuerza actuante. Contestó efectivamente el coronel Pérez de los Cobos, pues que de alguna manera, pues que algo así como que la preservación de la normal convivencia ciudadana no podía ser una excusa para, es decir, para no usar la fuerza y de esta manera incumplir, en definitiva, venir a incumplir el mandamiento, lo previsto en el auto de la magistrada de 27 de septiembre. ¿Dejaron ustedes claro que el objetivo era no celebrar el 1 de octubre y, por tanto, cumplir la orden judicial? Efectivamente, ese era el objetivo y así lo pusimos de manifiesto. No yo personalmente, lo dijo ya en su primera intervención el secretario de Estado de Seguridad, y también insistieron en ello tanto el delegado del Gobierno, creo recordar, como el propio coronel Pérez de los Cobos. Cuando Pérez de los Cobos aludió a la existencia o a la posible necesidad de usar fuerza, ¿se habló de enfrentamientos, de posibles enfrentamientos con los ciudadanos que eran llamados a defender las urnas? Yo no recuerdo exactamente que se hablara de posibles enfrentamientos, tampoco de violencia, francamente no lo recuerdo. Sí recuerdo que se dijo pues, que en el cumplimiento de lo previsto en la parte dispositiva del auto, que cabía la posibilidad de que hubiese actos de desobediencia, de resistencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que de ello sí que podría derivar pues, a lo mejor la necesidad, o a lo peor, la necesidad de hacer un uso proporcional de la fuerza. Se habló del uso en qué hipótesis se podría hacer ese uso de la fuerza. De hecho, el coronel Pérez de los Cobos pues, le insistió al mayor Trapero, a efectos de que, al margen de los supuestos de agresión a los propios agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o a quienes estaban llamados a actuar en primer lugar, que eran los Mossos d'Esquadra, aparte de este supuesto y de agresiones a algún ciudadano, pues sí se estaría dispuesto a utilizar la fuerza para
proporcionalmente, pero para cumplir estrictamente, no en estos dos supuestos de agresiones, sino para cumplir estrictamente lo previsto en la parte dispositiva del auto. Finalmente, después de mucho insistir el coronel Pérez de los Cobos, creo recordar que el mayor José Luis Trapero sí que dijo que si había en presencia de personas mayores, niños, personas vulnerables, en definitiva, que no se haría uso de la fuerza. ¿Eran ustedes o tuvo usted noticias de que desde en esos días y en los días siguientes se llamó a defender los colegios a las personas actuando así de escudos o de muros humanos? Yo no tuve noticia directa de ello por parte de órganos del propio Ministerio. Simplemente la información que me llegó es la información que tenía de medios de comunicación, de la prensa. No tuve una información en este sentido por canales oficiales, diríamos. ¿Usted recuerda si en la reunión se pidió por parte de ustedes al presidente que desconvocara el referéndum? Sí. Yo creo que debió de ser avanzada ya la reunión o poco antes de concluir, en la medida en que nosotros, nuestra función o nuestra finalidad con la asistencia a la Junta era precisamente tratar de hacer un último llamamiento para que todos hiciéramos lo necesario para que no se celebrase la consulta que había sido prohibida, y no habíamos tenido hasta ese momento una respuesta clara, más allá de las constantes referencias por parte de los representantes de la Generalitat a que lo esencial era mantener la normal convivencia ciudadana. En esta medida, pues hizo un último llamamiento. En primer lugar, no sé si fue primero el delegado del Gobierno o el coronel Pérez de los Cobos, sí que hicieron un llamamiento. Creo que el delegado del Gobierno dijo que, por favor, que se hiciera un llamamiento a que se desconvocara o a que no saliera la gente a la calle a votar. Y por parte del coronel Pérez de los Cobos se insistió un poco en lo mismo, pero en otros términos, al decir que se hiciese desde la propia Administración de la Generalitat que se procurara cerrar los centros docentes los centros de votación, los centros que estaban llamados a servir de centros de votación o partes, tanto si eran edificios en su totalidad como aquellas partes de los edificios de determinados edificios donde se prestaban algún servicio público, que estaba llamado esa parte a ser utilizada como centro de votación, porque esta era el llamamiento expreso a no votar, y el cierre de esos centros era la forma más eficaz de conseguir que se preservara la normal convivencia ciudadana y al propio tiempo cumplir tanto el auto de la víspera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como en definitiva los pronunciamientos suspensivos del Tribunal Constitucional. Se hizo ese llamamiento, efectivamente. ¿Qué contestaron a ese llamamiento, a esa petición? No recuerdo, de que no hubo una respuesta, no dijeron que no fueran a hacerlo, tampoco hubo una respuesta afirmativa, que es lo que estábamos esperando. Probablemente algo así como que sabían lo que tendrían que hacer, que sabían, no sé si fue el presidente Puigdemont quien contestó en este sentido, que ya sabían, que tenían claro qué es lo que tenían que hacer. Esa es la única respuesta que obtuvimos al llamamiento a desconvocatoria y, efectivamente, a cerrar centros de votación o llamados a ser centros de votación, porque buena parte de ellos entendíamos que, al ser de titularidad pública, resultaba sencillo por parte del titular, que era la Administración de la Generalitat, proceder a su cierre, aunque fuera excepcionalmente durante ese fin de semana, al objeto de evitar que estuvieran los centros abiertos o ocupados el día 1 de octubre. ¿Preguntaron ustedes sobre cuándo y cómo iban a actuar los Mossos de Escuadra? No, yo no recuerdo que se hablara en esa reunión, no lo recuerdo, no digo que no fuera así. No recuerdo que se hablara del contenido,
del contenido de los diferentes planes operativos de que disponían las fuerzas y cuerpos de seguridad llamadas a actuar conjuntamente ese día. No lo recuerdo. ¿En algún momento le dijeron que los Mossos de Escuadra, acatando la orden judicial, impedirían el referéndum? No lo recuerdo. No Por recuerdo tanto, que le pregunto, que fueran a impedir el referéndum. ¿Hubo fisuras en la postura del presidente Puigdemont y de Forn? No. Yo recuerdo que principalmente intervinieron en esta reunión por parte de la Generalitat, el presidente de la Generalitat y el mayor Trapero. El conseller Forn yo creo que tuvo escasas intervenciones, al igual que el director general de la policía, el señor Pere Soler. Que yo recuerde, el conseller Forn en aquel momento básicamente vino a ratificar los criterios de actuación que había expuesto con mayor extensión el mayor Trapero, el jefe de la prefectura de los Mossos de Escuadra, y recordó pues que se entendía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que actuar a requerimiento previo de la Generalitat, o en particular de los Mossos de Escuadra. Eso es, en esencia, lo que yo recuerdo de la intervención del conseller Forn. ¿Podríamos decir que la reunión terminó sin desconvocar y sin decir que desconvocarían? Efectivamente. ¿Podemos decir que la reunión terminó sin decir cómo actuarían los Mossos de Escuadra en concreto? Sinceramente creo que no lo recuerdo, no creo que se concretara cuál iba a ser la actuación de los Mossos de Escuadra, no se comentó en esa reunión. Sé, aunque no estaba presente, sé que hubo antes y después de la reunión de la Junta de Seguridad reuniones de coordinación con un nivel de representación inferior y más adecuado para el objeto de esas reuniones, en las que efectivamente sí que se entró ya más en detalle sobre la operativa del día 1 de octubre y de la fase previa y de la fase operativa con respecto a la celebración de la consulta referendaria del día 1. Terminada esa reunión, ¿usted supo que al día siguiente el señor Forn, en unas manifestaciones al diario Público, esa misma tarde, el día 28, señaló que el Gobierno no detendrá el referéndum y pidió no poner contra las cuerdas a los Mossos? Nuestro compromiso es claro, que se vote. ¿Tuvo usted noticia de estas declaraciones? Eso yo lo he leído posteriormente. No tuve conocimiento de ello ni el día en que se produjeron, al parecer, esas manifestaciones, ni en los días posteriores. Solo muy posteriormente he tenido acceso a esa información. ¿Sabe usted si no se convocó por Pérez de los Cobos una reunión de coordinación el propio 1 de octubre? No, también he tenido conocimiento de esa convocatoria, pero no la tuve en su momento. No se me participó ninguna convocatoria, ni tuve información de ella, insisto, por canales oficiales del Ministerio. Tampoco tenía por qué tenerla, porque por mi puesto yo me encuentro fuera de la estructura de la Secretaría de Estado de Seguridad y no se me comunicó esa información. ¿Usted le consta si hubo llamamientos a la población en esos días, desde el 28 al día 1, para defender las urnas? No. ¿Le consta si fueron recibidos agentes de las fuerzas y cuerpos con acciones de violencia directa al llegar o abandonar los colegios? Recuerdo haber visto imágenes en televisión, porque durante la jornada del 1 de octubre estuve en el Ministerio, igual que otras. ¿Le consta si hubo enfrentamientos y choques violentos? Sí, tengo recuerdo de haber visto imágenes de. En la medida, señor fiscal, se me permite, en la medida en que su conocimiento es a través de los medios de comunicación, no tiene prácticamente ningún sentido que incidamos en esa idea, ¿no? Le pregunto, si la Generalidad no hubiera tenido el control o el mando de los Mossos de Escuadra, ¿habría habido referéndum? Pues le pedimos también, hacemos una pregunta hipotética, entonces, sobre las hipótesis que puede imaginar o que puede representarse el testigo, quizás convendría saltar. Sí.
¿Sabe cuántas personas o Mossos de Escuadra se emplearon en las elecciones del 21 de diciembre? Sí, porque en aquel momento, al margen de las atribuciones que se me confirieron por el Consejo de Ministros, el día 3 de noviembre, ya bajo el 155, el día 3 de noviembre de 2017, tenía otras funciones en materia electoral y conocí porque se me entregó el plan operativo específico diseñado por la Prefectura de los Mossos de Escuadra para ese día y al margen de... eran unos... creo que hay distintas cifras, he visto cifras de 11.800, 12.000 y pico, alrededor de 12.000 Mossos de Escuadra. Quizá las cifras varían dependiendo del momento del día y que contaron también pues, con el apoyo, por supuesto, de Guardia Urbana de Barcelona y de policías locales de diferentes municipios del territorio. Ese número en un determinado momento de Mossos de Escuadra era el que se empleó el día 1 de octubre. El día 1 de octubre se empleó un número inferior de efectivos de los Mossos de Escuadra que rondaría los 8.000 aproximadamente. Bien, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias, excelentísimo señor. Tiene la palabra la Abogacía del Estado. Buenas tardes, señor Puigcerver. A lo largo de la reunión de la Junta de Seguridad se planteó por parte de los representantes de la Generalitat no tanto el cumplimiento del auto del TSJ de 27 de septiembre, sino el cumplimiento de la providencia del Tribunal Constitucional de 7 de septiembre. No, no, en ningún momento. En todo momento se estuvo haciendo referencia al cumplimiento del auto, tanto por parte de la representación del Estado como por parte de la Generalitat, pero concretamente contestando su pregunta en lo que se refiere a los representantes de la Generalitat, se estaba haciendo, que yo recuerde, siempre referencia al cumplimiento del auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada la víspera. ¿Se manejó en aquella reunión alguna relación más o menos exhaustiva de centros de votación? No. Dentro de, no sé si recuerda la parte dispositiva del auto aproximadamente, ¿recuerda si se ordenaba impedir la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público? Sí, el auto establecía varias previsiones. En primer lugar, antes del 1 de octubre o hasta el 1 de octubre, impedir la utilización de centros públicos o partes de centros públicos que estuvieran llamadas a ser utilizadas como centros de votación. A partir del la misma jornada de la votación, impedir su apertura o el cierre de aquellos que se hubiesen aperturado. Igualmente, la incautación del material electoral, y también se preveía que se establecía que se debía impedir la utilización de otros centros, también de titularidad pública, en los cuales, o que pudieran servir como, de alguna manera, infraestructura de apoyo a la consulta referendaria, como centros de recepción de datos, centros de proceso de datos o bien de difusión de información referente a los resultados de la consulta. Asimismo, contenía también otras previsiones sobre la necesidad de actuación conjunta, no necesariamente simultánea, pero sí actuación conjunta de los tres cuerpos de seguridad a los que nos estamos refiriendo, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos de Escuadra, y hacía una cita del artículo 46.2. Me parece que citaba ahí el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En la referencia a, aparte de los locales de edificios públicos, añadía aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público, ¿se entendían comprendidos en estos colegios concertados en los que se prestan el servicio público de educación? Pues no lo sé porque no se refería a ello el auto. La educación concertada es una forma de colaborar a la prestación del servicio público de la educación, pero por parte de titulares de centros docentes privados. En cualquier caso, más allá de esto, es que no recuerdo que se citara en el auto, no recuerdo que se hiciese una referencia al tema de los centros docentes concertados o algo que pudiera entenderse que se refería a ellos. En ellos, evidentemente, se presta un servicio público, pero son centros de titularidad privada. Ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, no hay preguntas, señoría. Muchísimas gracias. El testigo está también propuesto por la defensa del señor Junqueras, Romeva y del señor Forn. ¿Acuerdan ustedes? Pues cuando quiera, señor. Con la media sala. Buenas tardes, señor Puigcerver. Buenas tardes. Mire, alguna pregunta sobre la Junta de Seguridad del día 28, por la que ya ha sido cuestionado por el Ministerio Fiscal. En dicha Junta se expresó en algún caso por los representantes de la Generalitat o por el mayor de los Mossos d'Esquadra alguna voluntad de incumplir el auto del Tribunal Superior de Justicia. No, hubo llamamientos, hubo referencias constantes por parte del presidente de la Generalitat y por parte del secretario general, el señor Puig, y también por parte del mayor Trapero, en el sentido de que se iba a cumplir el auto, de que se iba a cumplir lo mandado en el auto. Lo que sucede es que nosotros, a lo largo de la reunión, llegamos a la conclusión de que lo que interpretábamos nosotros desde la representación del Estado sobre lo que mandaba el auto y lo que en sustancia entendía la representación de la Generalitat que ordenaba el auto no era lo mismo. En un caso era la preservación de la normal convivencia ciudadana y en nuestro caso era, observando ese criterio de actuación de preservar la normal convivencia ciudadana, era realizar una serie de actuaciones enderezadas todas ellas a impedir la celebración de la consulta. Sí, es lo que le iba a preguntar. O sea, la divergencia estaba, según su criterio, no en los fines, sino en los medios, en los métodos. No, a mi juicio, la divergencia estaba, no sé si de buena fe o interesada, en que en un caso se entendía que lo esencial era mantener la normal convivencia ciudadana y en nuestro caso era impedir el referéndum. Quizá esta era la única forma de resolver esa contradicción entre, por una parte, apoyar institucionalmente la celebración del referéndum y, por otra parte, cumplir el mandato de contenido en el auto. Si no era así, resultaba un poco la cuadratura del círculo intentar hacer lo uno y lo otro, o apoyar lo uno y cumplir lo otro. Tiene usted razón. La divergencia entre medios y fines yo la deduzco de lo que ha dicho usted sobre las manifestaciones del señor Pérez de los Cobos y del señor Trapero respecto al uso de la fuerza durante la jornada del día 1 de octubre. Era aquí donde se producía una divergencia. Efectivamente. Claro, dígamelo usted, aunque le parezca una perogrullada, pero me imagino que nadie en esa reunión, ninguno de ustedes ni de la Generalitat, era partidario del uso de la fuerza con colectivos vulnerables, con ancianos y con niños. No creo que esa fuera... Efectivamente, así es. Se plantea. La manifestación se recoge en el acta. Usted ha tenido ocasión de leer el acta con posterioridad. Sí. El acta, corríjame si me equivoco, fue cerrada y firmada ya durante la vigencia del artículo 155. Sí, el acta, que yo recuerde, el borrador del acta lo redactó, creo recordar, la jefa de la asesoría jurídica. La señora Gordi. La señora Gordi, y debieron de intercambiar textos, pues como se hace en otras reuniones de juntas de seguridad. La propia reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña que habíamos celebrado a primeros de julio o la de finales de junio de ese mismo año con el País Vasco. Hay un cruce de borradores hasta ajustar el texto final por parte
de ambas representaciones, de las dos administraciones. Manifestó el señor Trapero a lo largo de dicha Junta que entendía el uso de la fuerza en caso de agresiones a los ciudadanos o a los propios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No lo recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo así. Lo que recuerdo es que el señor Trapero, es posible que dijera algo en este sentido, sé que él hizo una referencia a que se utilizaría la fuerza en los supuestos de agresiones a ciudadanos, o para impedir, agresiones a ciudadanos, o bien a los propios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Algo en este sentido creo que dijo. Discúlpeme, se lo debo haber preguntado mal porque lo dice usted literal. Es exactamente, es lo que yo le preguntaba. O sea, el señor Trapero vinculaba el uso de la fuerza durante la jornada del 1 de octubre a las agresiones a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad o a los ciudadanos, o a terceros ciudadanos. Eso es lo que creo recordar que dijo. Pues eso es correcto. Por parte de alguno de los políticos, no ya por parte del señor Trapero, ¿escuchó usted alguna manifestación contraria al cumplimiento del auto judicial? No. Es decir, por supuesto, tampoco lo esperábamos, que no se fuera a cumplir el auto judicial, pues no lo dijo efectivamente nadie. Simplemente pues que entendíamos que había una discrepancia sobre qué se entendía por cada una de las representaciones, cada una de las administraciones, por cumplimiento del auto judicial. ¿Vio usted algún tipo de injerencia por parte del señor Ford en lo que manifestara el señor Trapero o que el señor Ford condicionara cuál fuera la respuesta del responsable policial a lo que allí se estaba planteando? No, creo recordar que el conseller Ford intervino después del mayor Trapero para apostillar que los criterios de actuación que había expuesto, a su juicio, eran los correctos. Eso es básicamente lo que me parece recordar. Pero la iniciativa en cuanto a la descripción de la que sería la actuación policial correspondía en exclusiva. Esa correspondió al mayor Trapero. Con posterioridad a todos estos hechos y con la aplicación del artículo 155, usted fue el cargo designado para estar al frente de la Consejería de Interior, ¿es así? Se me encargaron funciones se puede ver en el Boletín Oficial del Estado, en el Decreto 965 de 2017, se me encargaron concretamente funciones en el ámbito de la Secretaría General del Departamento de Interior y en el área de procesos electorales, que en aquel momento, no sé si todavía ahora en el organigrama de la Generalitat sigue siendo así, en aquel momento el área de procesos electorales, a diferencia de lo que sucede en el Estado, en que es una competencia radicada en el Ministerio del Interior, se encuentra en el Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. No eran todas las funciones correspondientes, es decir, no eran todas las funciones, digamos, que podrían corresponder al conseller o al ministro en sustitución del conseller que había sido cesado, sino únicamente en el ámbito de la Secretaría General. Si bien es verdad, posteriormente, los primeros días de noviembre, hacia el 7, el 8 o el 9 de noviembre, a instancia mía también y en parte pues para facilitar la gestión en el ámbito del departamento, se completaron esas atribuciones conferidas por el Consejo de Ministros a través de una orden de delegación del ministro del Interior, la 1704 de ese año, que lo que hacía era ratificar delegaciones de competencia realizadas anteriormente por diversos consellers de Interior en distintos altos cargos del departamento, no solamente en el secretario general, y a su vez, en la medida en que también el director general de la Policía, el señor Pérez Solé, había sido cesado en aplicación de las medidas acordadas por el Gobierno y ratificadas por el Senado en aplicación del artículo 155, era necesario proveer también a la distribución de las competencias que corresponden, propias o por delegación, al director general de la Policía. Esas competencias, en el ámbito, digamos, más administrativo, se me delegaron a mí, y las de carácter operativo en el jefe de la Prefectura de Policía,
que en aquel momento, no en virtud de nombramiento, sino de un encargo de funciones, era el comisario Ferran López. Comisario Ferran López, efectivamente. ¿Durante cuánto tiempo, hasta cuándo ejerció usted estas responsabilidades en el Departamento de Interior de la Generalitat? Se me nombró en el decreto que acabo de citar de 3 de noviembre, se publicó en el boletín del día siguiente, y fui a Barcelona por primera vez el lunes 6 de noviembre, pues hasta finales del mes de mayo de 2017. Eso digo porque en el mes de marzo del año 2018 el señor Ferran López emitió un informe a petición del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional sobre la dotación de efectivos en procesos electorales, incluyendo en este caso la convocatoria del día 1 de octubre. ¿Tuvo usted conocimiento de la redacción de este informe por parte del señor López? Sí, pero no recuerdo exactamente. Imagino que el contenido sería, en cuanto a los números, al número de efectivos, el que se viene citando, pero no recuerdo exactamente el contenido del documento. Sí. Usted no lo recuerda, lo llegó a ver, aunque no lo recuerde en este momento. Tampoco lo recuerdo en este momento. No recuerda. Si lo vi o simplemente me lo comentó, porque sí que con el comisario Ferran López, aparte de los despachos, de las reuniones de coordinación que teníamos semanalmente en Travesera de los Corts, en el edificio de la Dirección General de la Policía, donde él despachaba la agenda semanal operativa, teníamos también contactos prácticamente a diario. Lo que entraba más en la parte operativa, sé que lo despachaba, no recuerdo exactamente con qué frecuencia, pero tenía contactos directos, sin necesidad de comentarlo conmigo, con la Secretaría de Estado de Seguridad. Se lo digo porque no sé si usted recordará, pero ha sido usted preguntado por la dotación de efectivos puesta a disposición de las elecciones del 21 de diciembre. Sí. Y en este informe concretamente se dice que, dado que el referéndum del 1 de octubre era ilegal, los agentes no disponían de las 4 horas obligatorias para votación y que, por tanto, la dedicación de los 7.800 efectivos del día 1 de octubre era muy superior a la de los 11.000 del día 21 de diciembre, dado que estos solamente podían trabajar la mitad de la jornada. Es decir, que en el punto álgido de la jornada del 21 de diciembre tan solo podían haber disponibles 4.020 efectivos de seguridad ciudadana y 525 de orden público, a diferencia de lo que ocurría el día 1 de octubre. Estamos en la pregunta argumentativa. Sí, correcto, pero usted está argumentando sobre un informe. Sí. Informe respecto del que el declarante ha dicho que no conoce su contenido. Entonces, el contraste entre las cifras que él ha mencionado y las de ese informe son las que el contraste es el que le proporciona a usted el argumento para hacerlo luego valer, pero no con una pregunta que en realidad, si se fija bien, lo que ha hecho es no un enunciado, sino un argumento. Tiene razón, señor presidente, pero apelaba a la memoria del testigo por si, las circunstancias en las que se emite este informe mientras él ejerce sus competencias son un requerimiento de la Audiencia Nacional otra pregunta, si y no por un tema baladí. No. Si es tan amable, otra pregunta. Sí, otra cuestión. El señor Ferran López, que ha dicho usted que era el máximo responsable, aún sin nombramiento como mayor durante el periodo de ejercicio de sus funciones. ¿Sabía usted que era la persona delegada por el mayor Trapero como responsable de coordinación durante el proceso previo al referéndum del día 1 de octubre y miembro de la prefectura del Cuerpo de Mossos d'Esquadra? Lo he sabido posteriormente. ¿No lo sabía en aquel momento? No. Yo no tenía ni siquiera conocimiento de la celebración de esas reuniones, pero sí que he sabido posteriormente porque lo he leído simplemente y no sé, por tanto, si lo que voy a decir se ajusta exactamente a la realidad, que si en alguna primeras reuniones asistió el mayor de los Mossos d'Esquadra, a partir de un momento determinado es el comisario Ferran López, que en sustitución del mayor Trapero tenía sentido probablemente que fuera él, en la medida en que creo recordar que era comisario superior de coordinación territorial, que asistiera él a las reuniones. Pero lo he sabido posteriormente. ¿Sabe usted si el señor López era miembro de la prefectura de policía que elaboró las pautas de actuación de fecha 29 de septiembre para el 1 de octubre? No sé si tuvo intervención. No sé si tuvo intervención.
El día 8 de noviembre se produjeron una serie de alteraciones del orden público en Cataluña que implicaron cortes de vías de AVE. ¿Estaba usted entonces en ejercicio de sus funciones? Bueno, lo acaban de nombrar, por lo que me ha dicho. Acababa usted. Pues mire, ese día tenía que coger el AVE para volver a Madrid. No pude coger el tren en la estación de Sants y tuve que volverme en el puente aéreo. ¿Quién diseñó los operativos policiales para ese día, si usted lo conoce? Pues que yo recuerde, pues era ya pues bajo el 155, pues correspondía ya plenamente a los Mossos d'Esquadra. Ya no había intervención conjunta de. ¿Sabe usted que se produjeron cortes de vías de tren y de AVE? Sí, desde luego en la estación de Sants por la tarde, no sé, sería a partir de, lo recuerdo perfectamente porque era más o menos el momento en el que yo tenía previsto volverme, a partir de las 5:30, 6 aproximadamente, se produjo una invasión de las vías del AVE y creo que también hubo cortes, no sé si en Figueras o en Girona, creo que hubo otros cortes. ¿Sabe usted si se produjeron intervenciones de orden público de Mossos d'Esquadra y detenciones? Creo recordar que no. En el momento en que hubiese tenido que actuar, el número de efectivos de la brigada móvil concentrados en aquel momento en la estación de Sants, no le puedo decir exactamente cuántos eran, pero sí que era muy difícil realizar ya una intervención porque se había producido espontáneamente una invasión de las vías del tren de manera masiva. Creo que eran alrededor de, no sé, en algún momento pudo haber varios centenares de personas y la actuación de la brigada móvil o apoyados por efectivos de las áreas regionales de recursos operativos hubiera sido francamente complicado en ese momento permitir el desalojo de los andenes y de las vías y que pudiera restablecerse el tráfico ferroviario. ¿Y esta inacción fue censurada por usted o se remitió al criterio de los operativos? Pues yo creo que comenté en algún momento que hubiera sido preferible evitar que se concentrara demasiada gente. Lo que pasa es que es difícil a lo mejor en ese momento saber si tienen la previsión de invadir las vías del tren. Pero yo lo que sé, obviamente no soy ningún operativo, pero que en este tipo de actuaciones, si no se realiza una intervención temprana, es muy complicado conseguir la efectividad, porque se corre riesgo primero de que no haya suficientes efectivos de los antidisturbios para poder conseguir desalojar el lugar de que se trate, en este caso la estación, y sí en cambio producirse quizá un mal mayor del que se pretende evitar. Cuando usted empezó a ejercer sus responsabilidades, su función, ¿encontró alguna reticencia o oposición por parte de los cargos no cesados por el 155 en el Departamento de Interior? Yo le tengo que decir que no puedo, lo que voy a decir, separarlo totalmente de cuál haya podido ser la actuación de los Mossos d'Esquadra con anterioridad. Yo durante el tiempo que estoy en Barcelona, ya desde el primer momento, yo creo que puedo decir que la actuación o la relación que tuvieron los mandos de los Mossos d'Esquadra conmigo fue leal y profesional. Y los cargos de designación de confianza, los que continuaron ejerciendo sus funciones, el señor Jordi Jardí, el señor Albert Ballesta y otros altos cargos del Departamento de Interior, ¿manifestaron alguna reticencia a su actuación o algún tipo de oposición? Tuvieron una colaboración leal conmigo, todos ellos. Señor Puigcerver, cuando empieza usted a ejercer sus funciones, hay en el Departamento de Interior, si usted lo recuerda, 3 expedientes de adquisición de armamento iniciados en 2016 por el conseller Jané. ¿Lo tiene usted presente? Sí. ¿Impulsó usted la conclusión de estos expedientes? El expediente, no recuerdo si recuerdo uno de armamento y uno de munición. El expediente fue uno de los primeros despachos que tuve con
Creo recordar que era con el comisario Ferran López y me parece que estaba también el comisario Emilio Quevedo, el jefe de la Comisaría General de Planificación de Seguridad. Yo no sabía, no tenía noticia, por supuesto, de la existencia de ese expediente que se había paralizado en el Ministerio del Interior y también en el Ministerio de Defensa hasta ese momento, a la vista de lo que, una vez que me contaron lo que había sucedido, cuál había sido el devenir de ese expediente y con alguna información de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que les propuse era que se reformulara la solicitud para ajustar, no sé si tipos de armamento y cantidades o únicamente cantidades. Se hizo un reajuste de las cantidades y del armamento que se solicitaba. Yo le di el visto bueno, que recuerde, y se tramitó esa versión reformulada del expediente de 2016, se tramitó a Madrid. A mí me parecía que el contenido de esa propuesta era razonable y por eso le di mi apoyo. Bueno, yo no le voy a empezar a leer ahora marcas de pistolas y fusiles y de calibres porque ni usted ni yo los conozco probablemente... perfectamente porque no me quedó más remedio que aprendérmelos y hacer un ajuste de las cantidades. La pregunta no es, señor Puigcerver, si usted tuvo conocimiento que todos estos expedientes, independientemente de su ritmo de tramitación, contaban con informe favorable de intervención de armas de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior. El expediente creo que se solucionó o se consiguió que saliera adelante, que se impulsara el expediente relativo a la munición civil, digamos, a finales del mes de noviembre, primeros de diciembre. Creo recordar que en parte, no sé si toda la cantidad de munición que se había solicitado o parte únicamente, se solventó con el informe, con la autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad, con el visto bueno de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, y tardó algo más en solucionarse el expediente del armamento de guerra para los distintos calibres que eran de guerra, el 5.56, 7.62 y alguno más. Estos tardaron más porque, tratándose de armamento de munición de guerra, además del visto bueno de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, es necesario previamente obtener la autorización de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Y creo que no se solucionó hasta el mes de abril de 2018. En su conocimiento, en lo que usted haya podido ver, siempre que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra ha tenido la intención de adquirir armamento, lo he hecho a través de los cauces legales, pasando por la Secretaría de Estado y por la intervención de armas. No tengo conocimiento no tenían posibilidad, vamos, creo que no tienen posibilidad de hacerlo no creo que tengan posibilidad de hacerlo de otra manera. No creo que se les haya ocurrido a nadie, ni a ningún cuerpo policial autonómico, hacer una adquisición, un contrato de suministro de armamento, de material, sobre todo procedente de otro país, sin las preceptivas autorizaciones, pero no tengo constancia, no tengo conocimiento de ello. Ya termino. Ha sido usted interrogado por el Ministerio Fiscal con respecto a esa mención que se contenía en el auto de 27 de septiembre y que fue tan mencionada en la reunión de la Junta de Seguridad, que apelaba a la convivencia ciudadana. Yo le pregunto si tuvo usted conocimiento de la instrucción 4/17 del secretario de Estado. Sí. Y de la apelación... La conocí posteriormente. Y de la apelación que la misma hacía a que los criterios de preservar la convivencia ciudadana, la seguridad de los ciudadanos y de los agentes, primaban sobre las consideraciones de eficacia. ¿Tuvo conocimiento de la cláusula en cuestión? Bueno, la instrucción, entre sus objetivos, fijaba en primer lugar claramente cumplir el auto de 27 de septiembre, que a su vez era consecuencia
de los pronunciamientos suspensivos del Tribunal Constitucional. Y, en segundo lugar, citaba también entre los objetivos el de preservar la normal convivencia ciudadana. Y más adelante, entre los criterios de actuación, en efecto, se recogía el que usted acaba de decir. Era una cláusula de estilo superflua, porque ya sabemos todos que esto está en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ganas de escribir. No, era un criterio de actuación, pero es una forma de especificar, entiendo yo, los criterios que genéricamente se recogen en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos. Es una forma de especificarlo con mayor detalle. No digo yo en absoluto era superflua, era uno de los criterios de actuación para la consecución de los objetivos citados. Pues muchas gracias por su amable atención, eso es todo. De los señores Junqueras y... Hola, bien, señor presidente. Solamente un tema. O sea que acabo rápido. En la reunión de la Junta de Seguridad, el conocimiento cabal que tenían de ese auto sobre el que discutían, ¿de dónde lo obtuvieron? Como mínimo, de lo que usted sepa de la parte del Estado. Es decir, ¿tenían una copia de ese auto? ¿Lo pudieron analizar? A mí se me entregó una copia. Yo tuve ocasión de leerlo en la delegación del Gobierno, pues sobre las 11 de la... No recuerdo exactamente qué hora, de la mañana del propio día 28 de septiembre, poco antes de salir hacia el Palacio de Pedralbes, donde se celebró la Junta de Seguridad. Muy bien. Y en todo caso, el resto de la delegación que le acompañaba a usted en representación del Estado, ¿también sabe usted si tenían ese conocimiento profundo o, bueno, como mínimo, tenían la resolución completa? La resolución completa yo creo que la leímos todos, estoy prácticamente seguro. A mí me entregaron una copia en el despacho o tuve acceso pude leerlo, no sé si no me entregaron una copia en ese momento, pero sí que lo pude leer en la propia delegación del Gobierno. Y la última es, antes de tener la reunión, ¿ustedes tuvieron tiempo de discutir entre ustedes, con el señor Pérez de los Cobos o el señor Nieto, tuvieron tiempo de discutir sobre esa resolución? La comentamos brevemente, ya le digo que fue muy poquito tiempo antes de salir hacia el Palacio de Pedralbes, sí que la comentamos entre nosotros y sobre todo pues porque aunque en su fundamentación jurídica a nuestro juicio no difería tanto de alguna de las instrucciones de la Fiscalía que en virtud de ese auto quedaban sustituidas, sí que diferían en cuanto a las medidas a adoptar para la consecución de un mismo fin. Comentamos esto, comentamos también la incidencia que podría tener pues, la referencia que en uno de sus fundamentos se realiza al mantenimiento de la normal convivencia ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Letrao. Bueno, pues puede usted marcharse, don Juan Antonio. Muchísimas gracias. Le vuelvo a reiterar la petición de disculpas por el retraso. Recoja el carnet y llamamos a don Diego Pérez de los Cobos. Doncs acaba, com poden escoltar, la declaració de Juan Antonio Puigcerver, exsecretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, el responsable de la Conselleria d'Interior mentre es va aplicar el 155, interlocutor directe, per tant, amb la cúpula dels Mossos. Ha dit Puigcerver que en la Junta de